Oh, Hilton, stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. ¿Qué pedirías si Dios te ofreciera lo que sea sin límites? ¿Dinero? ¿Éxito? ¿Poder? ¿Venganza? ¿Sanidad? ¿Larga vida? Ahora imagina que tu respuesta define no solo tu destino, sino la manera en que Dios se revelará a ti. ¿Qué saldría realmente de tu corazón? En Primera de Reyes 3, Dios le hace esta misma oferta a un joven rey llamado Salomón, un momento único, un sueño divino, y una decisión que transformó no solo su vida, sino toda una nación. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué su petición agradó tanto a Dios? ¿Qué había en sus palabras que activó un pacto de sabiduría, honor y prosperidad? Este estudio no solo desglosa el pasaje, lo revela como un mapa espiritual que te desafía a mirar más allá de lo superficial. ¿Estás pidiendo lo que Dios quiere darte, o solo lo que tú deseas recibir? Tienes el valor de pedir sabiduría, aunque eso signifique dejar atrás tus propios planes. Prepárate para descubrir lo que sucede cuando un corazón se alinea con la voluntad de Dios y pone la prioridad donde debe estar, en el cielo. Este no es solo un relato del pasado, es una invitación a redefinir tus oraciones hoy. El capítulo 3 de Primera de Reyes comienza con un cuadro cargado de contrastes. Salomón, ya establecido como rey de Israel, inicia su reinado consolidando una alianza política al casarse con la hija del faraón de Egipto. Esta acción, aunque común en la diplomacia antigua, presenta una tensión espiritual desde el inicio. No obstante, en medio de este movimiento estratégico, hay algo más profundo sucediendo. Salomón tiene un corazón que busca a Dios. El texto declara que él amaba a Jehová, una afirmación poderosa que revela que, a pesar de ciertas prácticas cuestionables, como los sacrificios en los lugares altos, su intención era honrar al Dios de su padre David. Esta dualidad refleja algo muy real en la vida del creyente. Es posible amar a Dios profundamente y al mismo tiempo estar en proceso de madurez espiritual. Dios no busca perfección inmediata, busca disposición, sinceridad, una dirección del corazón. Y eso es lo que ve en Salomón. En medio de un pueblo que aún no tiene un templo establecido, en medio de un sistema de adoración incompleto, el joven rey sube a Gabaón y presenta una ofrenda impresionante, 1000 holocaustos sobre el altar. Este acto no era un simple cumplimiento religioso, era una declaración espiritual. Ofrecer 1000 holocaustos era un gesto de entrega total, una manera de decir, todo comienza contigo, Dios. Mi reinado, mi futuro, mis decisiones, todo está bajo tu autoridad. No se trataba de una transacción, sino de una entrega. Salomón no había pedido nada aún, pero sus acciones gritaban una verdad que muchos aún no han comprendido. Cuando Dios es tu prioridad, Él se hace presente. Gabaón, aunque no era Jerusalén ni el lugar final de adoración, se convierte en el escenario del encuentro divino. Dios no está limitado por estructuras, ni por condiciones externas. Cuando el corazón está en búsqueda sincera, Él responde. El altar imperfecto se convierte en el lugar perfecto para que Dios hable, y es ahí, en ese contexto, donde el cielo se abre y la voz de Dios se manifiesta en un sueño que cambiará la historia para siempre. La forma en que comienza esta escena es reveladora. Salomón, joven, inexperto y rodeado de responsabilidades, no comienza su reinado pidiendo consejo humano ni rodeándose de guerreros. Comienza adorando.
Comienza buscando, comienza reconociendo que sin Dios no hay gobierno, sin presencia divina no hay sabiduría suficiente para liderar a un pueblo tan grande. Cada comienzo tiene un peso espiritual. Lo que se siembra en los primeros pasos puede determinar la clase de cosecha que vendrá. El inicio del reinado de Salomón nos deja una lección eterna. Cuando el primer lugar lo ocupa Dios, lo demás se alinea. Cuando la prioridad es la adoración, la respuesta del cielo no tarda. Y cuando el corazón del líder se postra antes de actuar, todo el reino será bendecido. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo para nuestros comienzos. En cada nueva etapa de la vida, una decisión, un llamado, un proyecto, una relación, tenemos la oportunidad de empezar como Salomón, buscando, adorando, rindiéndonos. Y cuando eso sucede, podemos estar seguros de que el Dios del cielo se manifestará. Así comienza la historia que convirtió a un joven en el hombre más sabio de la tierra. En Primera de Reyes 3:5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. En el silencio de la noche, después de haber ofrecido 1000 holocaustos sobre el altar, Dios responde a la devoción de Salomón de una manera completamente inesperada. No lo hace por medio de un sacerdote, ni a través de un profeta, sino directamente en un sueño que no es producto del cansancio, sino una manifestación divina. Gabaón, lugar de sacrificio, se convierte en un lugar de revelación. Es allí donde el cielo interrumpe la tierra. Y Dios, el mismo que guió a Abraham, Isaac y Jacob, le habla al joven rey con una frase que contiene una de las invitaciones más poderosas de toda la Escritura. Pide lo que quieras que yo te dé. Esta declaración no es simplemente una pregunta abierta. Es una prueba del corazón, es una revelación del favor de Dios, pero también un momento de revelación del carácter del hombre. Lo que Salomón responda a continuación será una ventana a lo más profundo de su alma, y marcará la dirección de su reinado. En ese instante el universo espiritual se detiene para observar qué desea realmente el rey: poder, venganza, gloria, seguridad, fama. La oferta de Dios es tan radical que a muchos podría parecerles peligrosa. ¿Quién podría resistirse a la tentación de pedir riquezas sin fin, dominio absoluto o la vida de sus enemigos? Sin embargo, esta invitación nos revela algo profundo del corazón del Padre. Dios no teme dar libertad a quienes tienen un corazón rendido. Cuando conoce la integridad de alguien, puede confiarle preguntas que revelan su voluntad más íntima. Este versículo, corto en palabras pero inmenso en significado, nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestra propia vida espiritual. Si Dios hoy te preguntara, ¿qué quieres que te dé?, ¿cuál sería tu respuesta? Lo que pidamos no solo revelaría lo que deseamos, sino lo que verdaderamente valoramos. Y lo que valoramos revela quién gobierna nuestro corazón. Este momento en la vida de Salomón no es una fantasía ni una excepción aislada. Es un modelo espiritual de cómo Dios trata con los que lo buscan de todo corazón. Después de un acto de entrega radical, Dios responde con una revelación personal. Después de 1000 sacrificios, viene una voz clara. Dios no guarda silencio ante el corazón que lo busca. Él responde con promesas, con dirección, con desafíos que nos transforman. Salomón no estaba en el templo, no tenía una estructura perfecta a su alrededor, pero sí tenía una disposición correcta, y eso bastó para que el cielo hablara. Dios no está esperando lugares ideales ni circunstancias pulidas. Está esperando corazones que lo deseen más que todo. Gabaón fue ese lugar intermedio, entre lo ideal y lo imperfecto, donde Dios encontró a un joven con hambre espiritual. Este versículo, aunque breve, inaugura una conversación eterna. Es el punto de partida para una manifestación divina que, hasta hoy, impacta nuestras vidas. Salomón fue probado, pero también fue honrado. Y nosotros, al estudiar esta historia, también somos confrontados. ¿Qué estamos pidiendo? ¿A qué aspiran nuestras oraciones? ¿Qué revela nuestra lista de peticiones sobre nuestra relación con Dios? Dios sigue hablando. Su voz aún resuena en los corazones que arden por conocerlo. Pide lo que quieras que yo te dé. No es una fórmula mágica,
es una invitación a profundizar en nuestra comunión con el Altísimo. Es el eco de un padre que busca a hijos que no solo quieran cosas de él, sino que lo quieran a él por encima de todo. Esta parte del relato no se trata simplemente del privilegio de pedir, sino del arte espiritual de saber qué pedir. Y en la próxima sección, veremos la respuesta que convirtió a Salomón en un rey diferente, no por el poder que tuvo, sino por el corazón que mostró. En Primera de Reyes 3:6 se narra, y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Antes de pedir cualquier cosa, Salomón responde con lo que muy pocos habrían ofrecido: gratitud. Él no se lanza a exponer sus necesidades, no comienza con sus inseguridades, ni con una lista de peticiones personales. En cambio, hace una pausa espiritual. Reconoce que lo que tiene, el trono, la oportunidad, el llamado, incluso la vida, no es por mérito propio, sino por la misericordia de Dios hacia su padre David. Este versículo revela el corazón de un joven rey que, antes de hablar de sí mismo, se inclina con reverencia ante la historia divina. Reconoce que su posición no es producto del azar, ni de su capacidad, sino de una línea de fidelidad entre Dios y David. Y aunque él es ahora el rey, su primer impulso no es exaltarse, sino honrar el legado de quien vino antes. Aquí se manifiesta una profunda sabiduría. Antes de pedir por el futuro, Salomón honra el pasado. Antes de hablar de su gobierno, reconoce la fidelidad de Dios. La expresión gran misericordia. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. No es superficial, es una forma de decir: lo que soy hoy, lo soy por tu gracia, no por mi fuerza. Este es el tipo de corazón que mueve el cielo. Salomón no solo reconoce la gracia de Dios hacia David, sino que también reconoce el carácter de su padre, verdad, justicia y rectitud de corazón. Está declarando que su padre caminó en integridad, no en perfección, pero sí en una dirección clara hacia Dios. Y lo más impactante es cómo conecta esta conducta con la fidelidad de Dios. Él afirma que esa obediencia generó una herencia de misericordia, que hoy lo coloca a él en el trono. Esta parte del discurso de Salomón es una joya espiritual. Nos muestra que un corazón sabio entiende que la posición sin propósito no tiene valor, y que el propósito sin gratitud pierde dirección. Salomón no se atribuye el trono, ni lo ve como un logro político, lo ve como una extensión de la fidelidad de Dios, como un testimonio vivo de que el pacto sigue activo, y eso es algo que no podemos pasar por alto. Salomón se presenta ante Dios como el hijo del pacto, no como alguien con derechos, sino como un heredero de la gracia. Él sabe que está ahí no por imposición, sino por designio, y este entendimiento es fundamental, porque lo que reconoces como regalo, lo administras con reverencia, pero lo que crees haber ganado por mérito propio, lo usas con orgullo. Este versículo nos enseña también una clave espiritual para nuestras propias oraciones. ¿Cuántas veces comenzamos pidiendo sin agradecer?
¿Cuántas veces olvidamos que lo que tenemos es el resultado de un Dios que fue fiel incluso cuando nosotros no lo fuimos? Salomón no solo nos da un ejemplo de sabiduría al pedir, sino al honrar antes de recibir. Reconocer la misericordia de Dios en el pasado prepara nuestro corazón para recibir dirección para el futuro. No podemos construir bien si no partimos de la base de que todo es por gracia. Salomón entendía esto, y por eso su primera respuesta no fue una súplica, sino una adoración encubierta en palabras de gratitud. Este momento nos enseña que antes de abrir nuestra boca ante Dios, debemos abrir nuestros ojos para ver lo que ya ha hecho. Cuando comenzamos nuestras conversaciones con el cielo, reconociendo su fidelidad, el cielo se inclina con atención. Porque donde hay gratitud, hay madurez. Y donde hay madurez, hay sabiduría en potencia. En esta parte, Salomón no pidió nada, y sin embargo ya está demostrando ser sabio. Porque el verdadero sabio es aquel que sabe dónde está parado, cómo llegó allí y quién lo colocó. Y ese corazón humilde es el que Dios puede llenar con revelación, autoridad y poder. En Primera de Reyes 3:7-8 se narra: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Después de honrar la fidelidad de Dios hacia su padre, Salomón vuelve los ojos hacia su propia realidad. Aquí ya no habla de David, ni del pasado, ni siquiera del trono. Habla de sí mismo, pero lo hace con una honestidad que conmueve y sorprende. Yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. En otras palabras, no sé cómo gobernar, no estoy preparado. En tiempos donde muchos buscan proyectar fuerza, seguridad y autosuficiencia, Salomón se presenta ante Dios con una confesión de vulnerabilidad. Reconoce su limitación, su inexperiencia, su dependencia total. Y eso, en lugar de hacerlo débil ante los ojos de Dios, lo hace confiable. Porque un corazón que reconoce su fragilidad es un corazón que puede ser guiado. El joven rey no finge tenerlo todo bajo control. No intenta impresionar a Dios con discursos ensayados. Abre su alma con transparencia y dice: Tú me pusiste aquí, pero yo no tengo la capacidad de llevar esta carga solo. Esa humildad es lo que transforma a un heredero del trono en un verdadero siervo del reino. Salomón no se autoproclama rey, sino que se llama a sí mismo tu siervo, y eso cambia toda la perspectiva. No ve el gobierno como una oportunidad para ejercer poder, sino como una responsabilidad sagrada que requiere dirección divina. Él no se exalta por el trono que ocupa, sino que se inclina bajo la mano del que lo llamó. Es un líder que sabe que su posición viene de Dios, y por lo tanto, su capacidad debe venir también de Dios. La frase "no sé cómo entrar ni salir" es más profunda de lo que parece. En la cultura hebrea, esta expresión significaba no saber cómo conducir la vida pública, cómo liderar, cómo tomar decisiones, cómo dirigir un pueblo. Es una confesión de inexperiencia en los asuntos del gobierno, pero también es una invitación implícita a que Dios sea su guía en cada paso. Salomón no quiere depender de su lógica humana, quiere aprender de la sabiduría celestial. Luego, dirige su mirada al pueblo que ha de gobernar, pero no lo llama mi pueblo, como harían muchos reyes. Lo llama tu pueblo, al cual tú escogiste. Esto es clave. Salomón reconoce que Israel no le pertenece a él. No es dueño de nada, solo es administrador de algo que es santo, apartado, elegido por Dios mismo. El joven rey no ve al pueblo como súbditos que le deben lealtad, sino como un encargo sagrado del cielo. Él es un siervo al servicio de un pueblo que pertenece a otro, y además lo describe como un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Con esta frase, Salomón no está exagerando, está señalando la magnitud de su tarea. No está rodeado de un pequeño grupo que pueda liderar con intuición. Está delante de una nación incontable, con necesidades, historias, conflictos y destinos que dependerán de su liderazgo. Este momento es uno de los más intensos del relato. No hay pedido todavía,
Solo hay reconocimiento. Reconocimiento de la gracia, del llamado, de la responsabilidad y sobre todo de la propia debilidad. Y este es el punto donde muchos fracasan espiritualmente. Quieren avanzar sin reconocer su necesidad. Quieren ejercer autoridad sin aprender dependencia. Quieren liderar sin primero rendirse. Pero Salomón lo entiende. Y eso lo hace diferente. La grandeza de su reinado no comenzó con la construcción del templo, ni con la acumulación de oro, ni con tratados de paz. Comenzó con esta confesión: no sé, porque ese no sé abre la puerta al sí sé de Dios. Cuando el hombre se vacía de su autosuficiencia, el cielo comienza a llenarlo con discernimiento, sabiduría y dirección. En este punto del diálogo, Salomón ha revelado más sabiduría en su humildad que muchos en sus palabras. Ha mostrado que no desea gobernar por orgullo, sino por obediencia, que no quiere controlar, sino servir, que no se ve como centro, sino como instrumento. Y esa es la base sobre la cual Dios puede construir algo eterno. Este versículo nos deja una pregunta directa. ¿Reconocemos nuestra insuficiencia ante Dios? ¿O seguimos disfrazando nuestra necesidad con orgullo y autosuficiencia? Porque solo los que se saben pequeños ante Dios pueden ser grandes en sus propósitos. En Primera de Reyes 3:9 se narra: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Después de reconocer su inmadurez y su dependencia total de Dios, Salomón finalmente pronuncia su petición, y lo que pide no es riqueza, poder, fama, ni venganza. No pide una vida larga, ni victoria sobre sus enemigos, ni estabilidad política. Salomón, en ese momento sagrado, abre su boca y pide algo que solo los sabios de corazón se atreven a pedir: un corazón entendido. La palabra hebrea, usada aquí para entendido, es shomea, que literalmente significa que escucha. No se trata simplemente de inteligencia o razonamiento lógico. Salomón no pide ser más astuto que los demás, ni tener más datos, ni más estrategias humanas. Él pide un corazón que sepa escuchar, no solo al pueblo, sino principalmente a Dios. Esta petición encierra una joya espiritual que muy pocos entienden hoy. El verdadero liderazgo, espiritual, familiar, ministerial o político, no comienza con el poder, sino con la capacidad de escuchar antes de hablar, de discernir antes de decidir, de entender antes de gobernar. Salomón quiere juzgar con justicia, pero sabe que no puede hacerlo si su corazón no está afinado a la voz de Dios. Él no está pidiendo una habilidad técnica, está clamando por una transformación interna. Un corazón entendido es aquel que no se precipita, no se deja llevar por las emociones, no actúa por presión, sino que sabe detenerse, escuchar, discernir y actuar con sabiduría. Este es el tipo de corazón que Dios honra. Y lo más impactante es cómo Salomón define su responsabilidad: juzgar a tu pueblo, discernir entre lo bueno y lo malo. Una vez más, el joven rey no se apropia del pueblo. No dice mi pueblo, sino tu pueblo. Salomón no quiere imponer su criterio humano, quiere estar alineado con los criterios de Dios. Él sabe que entre el bien y el mal hay muchas veces una línea difusa, y solo con discernimiento espiritual se puede gobernar con justicia verdadera. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de información, pero con poca sabiduría. Abundan las opiniones, los datos, las voces, pero escasea el discernimiento. ¿Cuántas decisiones se toman sin escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces actuamos desde nuestras emociones y no desde un corazón entendido? Salomón entendía que sin discernimiento, el trono se convertiría en un instrumento de injusticia. Por eso su petición no es un lujo, es una necesidad vital. La última frase del versículo es una confesión que desarma toda arrogancia. ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón reconoce que la tarea supera su capacidad natural. Su clamor es humilde, real, reverente. Sabe que ha sido llamado, pero también sabe que necesita ser capacitado por el cielo. No basta con la herencia ni con el linaje. Para liderar correctamente,
Se necesita una sabiduría que viene de lo alto. Este momento en la historia de Israel no es solo una oración bonita, es un acto espiritual de profundo impacto, porque con estas palabras, Salomón se convierte no solo en rey, sino en modelo de lo que significa depender de Dios. La historia lo recordará por su sabiduría, pero esa sabiduría no nació de él, sino de este momento de entrega total y discernimiento espiritual. Y aquí está una de las verdades más poderosas del texto. Cuando pedimos conforme al corazón de Dios, tocamos su voluntad eterna. Salomón no pidió lo que el mundo consideraría sabio. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Pidió lo que el cielo consideraría justo, y esa elección cambió no solo su vida, sino el curso de una nación entera. Este versículo es también una pregunta para nosotros. ¿Qué pedimos cuando oramos? ¿Qué revela nuestra oración sobre nuestro corazón? ¿Estamos pidiendo bendiciones pasajeras o estamos clamando por una transformación profunda que nos alinee con el carácter de Dios? El corazón entendido que Salomón pidió es el mismo que el Espíritu Santo quiere formar en cada creyente hoy. Un corazón que no actúa por impulso, sino por convicción, que no responde al mundo, sino a la voz de Dios. Un corazón que escucha antes de decidir, que busca antes de hablar, que se rinde antes de liderar. En Primera de Reyes 3:10-13, se narra, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. La respuesta de Dios al clamor de Salomón no solo es inmediata, sino profundamente reveladora. El texto nos dice que lo que Salomón pidió agradó delante del Señor. Esto nos revela algo que pocas veces se enseña con claridad. Hay oraciones que agradan al corazón de Dios. No todas las oraciones son iguales. No todas las peticiones conmueven el cielo. Pero la de Salomón sí. Dios, que escudriña los corazones, no solo escuchó las palabras del joven rey, sino que vio la intención detrás de ellas. Salomón no pidió una vida larga, ni riquezas ni venganza, aunque como rey, todas esas peticiones habrían parecido comprensibles. Él pidió algo completamente distinto, sabiduría para juzgar con justicia. No pidió para sí, pidió para servir. Y eso tocó el corazón del Creador. La respuesta divina es majestuosa. Dios no solo le concede lo que pidió, corazón sabio y entendido, sino que hace una promesa sin precedentes. No ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El Señor eleva a Salomón a un nivel de sabiduría que lo distinguiría por encima de todos los hombres de su época. Su oración no solo fue escuchada, fue recompensada con una medida sobreabundante. Esto nos revela un principio eterno. Cuando pedimos lo que está en el corazón de Dios, Él nos da más de lo que imaginamos. Salomón pidió sabiduría, y Dios le dio sabiduría, pero también riquezas y gloria. Le dio lo que no pidió, porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia,
Todo lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33. Dios no se limitó a premiar una buena elección. Honró un corazón alineado con su voluntad. El pedido de Salomón agradó al cielo porque no fue egoísta, no fue carnal, no fue impulsado por intereses personales. Fue una súplica nacida del entendimiento de que gobernar un pueblo escogido exige una mente espiritual, un corazón justo y una disposición humilde. Y en este pasaje también hay un contraste implícito que no debemos pasar por alto. Dios menciona específicamente lo que Salomón no pidió, y en esa lista están precisamente las cosas que el mundo más codicia: larga vida, riquezas, victorias sobre enemigos. Pero Salomón, joven como era, supo que nada de eso tenía valor si no tenía discernimiento para cumplir su propósito, y ese discernimiento lo hizo más rico que los reyes más poderosos. Este texto también confronta nuestra vida devocional. ¿Qué tan seguido nuestras oraciones agradan al corazón de Dios? ¿Cuántas veces pedimos cosas que solo alimentan nuestro ego o alivian nuestras circunstancias, sin pensar en el reino, sin pensar en los demás? Salomón oró desde un lugar de servicio, desde una posición de siervo, y esa es la clave. Dios no está buscando oraciones elocuentes, está buscando corazones rectos. Cuando ve un corazón que se niega a pedir para sí y que se enfoca en ser útil para su gloria, responde con abundancia y honra, no porque lo merezcamos, sino porque Dios se deleita en exaltar a los que se humillan. Este momento en la historia de Salomón no solo lo consagra como rey, lo consagra como hombre de Dios. Su primer pedido no fue una estrategia militar ni un decreto político, fue un clamor por sabiduría espiritual, y esa elección trajo sobre su vida una unción que trascendió generaciones. Cuando Dios declara: te he dado las cosas que no pediste, está dejando un principio divino para todos los que aman su presencia. Quien pide conforme al corazón de Dios, recibe más de lo que pidió, más de lo que imaginó, más de lo que soñó, porque el Padre se complace en honrar a los que buscan su voluntad por encima de sus propios deseos. La oración de Salomón fue una llave que abrió las puertas del favor divino. No fue la cantidad de palabras ni la intensidad emocional. Fue la pureza de intención lo que agradó a Dios. Y ese es el tipo de oración que el cielo todavía busca hoy. No oraciones centradas en el yo, sino súplicas que nacen de un espíritu rendido, dispuesto a servir con integridad. En Primera de Reyes 3, 10-28, se narra: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar a luz, yo que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar.
Después de que Salomón recibe sabiduría del cielo, el relato bíblico nos presenta una escena que, a simple vista, podría parecer menor o anecdótica, pero en realidad es la primera gran prueba pública del discernimiento que Dios le ha concedido. La Biblia no lo muestra resolviendo una crisis política ni enfrentando una amenaza militar. Lo vemos juzgando entre dos mujeres marginadas, dos rameras, con un dilema tan doloroso como complejo: la disputa por un hijo. Esto nos enseña una lección espiritual profunda. La sabiduría de Dios se manifiesta no en teorías, sino en decisiones concretas que afectan la vida de las personas. No hay sabiduría verdadera si no se aplica a los asuntos reales, si no toca el sufrimiento humano, si no busca justicia aún en los rincones más olvidados. Salomón escucha con atención, no interrumpe, no se apresura a resolver. Permite que ambas mujeres expongan su caso, y lo que enfrenta no es un simple conflicto doméstico, es una situación donde no hay testigos, no hay pruebas físicas, solo palabras contradictorias y un niño en medio. La solución que Salomón propone parecería, en primera instancia, cruel y absurda. Traedme una espada, partid por medio al niño vivo. Pero este mandato no es un deseo real de cometer injusticia, sino una estrategia maestra para revelar la verdad. Salomón conoce la naturaleza humana. Sabe que el amor auténtico es capaz de renunciar, mientras que el egoísmo es capaz de destruir. Y así sucede. Ante la posibilidad de perder al niño, la verdadera madre clama con compasión, renunciando a su derecho con tal de que el niño viva. Su corazón es movido por entrañas maternales, por misericordia, no por orgullo. En cambio, la otra mujer revela su dureza, su resentimiento, su frialdad. Su respuesta deja claro que no le importa la vida del niño, solo su propia herida y deseo de no quedar perdedora. Con esta escena, Salomón no solo resuelve el caso, hace visible la justicia de Dios. Y todo Israel, al escuchar este juicio, reconoce que hay en él una sabiduría que no es humana. No fue la lógica ni la política lo que lo guió, fue un discernimiento sobrenatural que trajo luz donde todo era confusión. Esta historia es también un espejo para nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos pone en medio de decisiones difíciles? ¿Buscamos justicia verdadera o simplemente lo que nos conviene? ¿Permitimos que el Espíritu Santo nos dé estrategias que revelen la verdad o actuamos por impulso sin escuchar? Dios quiere levantar en nuestra generación creyentes con sabiduría como la de Salomón, personas que no solo conozcan la palabra, sino que sepan cómo aplicarla en medio del conflicto, del dolor y de la oscuridad. Sabiduría no es saber mucho, es tener el corazón alineado con la compasión de Dios y el oído atento a su voz. Este relato nos recuerda que la sabiduría no se muestra en discursos, sino en decisiones que sanan, que protegen la vida, que desenmascaran la injusticia, que restauran la verdad. Por eso todo Israel temió al rey, no por su poder, sino porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Cuando un líder actúa así, el pueblo se siente seguro, porque sabe que no será juzgado por favoritismo, ni por apariencias, sino por un corazón gobernado por la luz del cielo. Esa es la sabiduría que transforma naciones. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/fees-info. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. This podcast is brought to you by Carvana.
Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Que protege a los vulnerables y que honra al Dios de justicia. El relato de Salomón nos confronta de una manera directa y profunda. Nos obliga a mirar nuestras propias oraciones, no solo por su contenido, sino por su motivación. Salomón pidió sabiduría para servir, para gobernar con justicia, para discernir con verdad, no para engrandecerse. Y eso agradó a Dios. Entonces, debemos hacernos una pregunta honesta y valiente. ¿Qué revela nuestra manera de orar? Muchas veces nos acercamos a Dios con listas largas, urgencias emocionales, necesidades reales y dolores legítimos. Pero si nos detenemos a observar, veremos que la mayoría de nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras metas, nuestras victorias. Y aunque Dios es un Padre que se deleita en bendecir a sus hijos, hay una dimensión más alta de oración que trasciende nuestras necesidades y entra en el terreno de su voluntad. Salomón pudo haber pedido lo mismo que muchos pediríamos hoy: una vida larga, una cuenta bancaria sólida, enemigos derrotados, poder, estabilidad. Sin embargo, eligió lo contrario. No pidió para sí, pidió para poder hacer bien su tarea. No pensó en acumular, sino en cumplir. No pidió lo que el mundo valora, sino lo que el cielo honra. Y eso cambia todo. Dios quedó complacido con su elección porque reveló madurez espiritual. Y ese es uno de los grandes desafíos del creyente actual. Crecer en oración, elevar nuestra visión, salir de la urgencia y entrar en la rendición. Pasar de orar por lo que nos duele a orar por lo que edifica el reino. No se trata de ignorar nuestras necesidades, sino de colocar primero lo eterno y confiar que todo lo demás será añadido. La oración de Salomón fue corta pero poderosa. No tuvo adornos, no tuvo repeticiones, no tuvo una lista extensa, tuvo una sola cosa, un enfoque correcto. Su petición reveló que conocía su llamado, que entendía su debilidad y que confiaba en que solo Dios podía equiparlo. Eso es lo que hizo del joven rey, un hombre sabio antes de tener experiencia, antes de tener recursos, antes de levantar el templo. Su oración lo posicionó en el corazón de Dios. En el Nuevo Testamento, Santiago nos recuerda: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Esta promesa sigue viva. El mismo Dios que respondió a Salomón está dispuesto a responder a quienes hoy claman por sabiduría, por discernimiento, por dirección divina para servir con fidelidad. La pregunta es: ¿la estamos pidiendo? ¿La valoramos como un tesoro? ¿O seguimos creyendo que lo más urgente es lo material, lo externo, lo visible? La historia de Salomón nos enseña que hay un tipo de oración que mueve el corazón de Dios, la que nace de un alma rendida, que anhela cumplir el propósito antes que recibir la recompensa. Quizá hemos pedido muchas cosas a lo largo de los años. Algunas llegaron, otras no, pero este pasaje nos invita a detenernos y preguntarnos con sinceridad: ¿estoy pidiendo lo que realmente importa? ¿Estoy orando desde la necesidad o desde el propósito, desde el dolor o desde la misión? Es hora de elevar nuestras oraciones, de dejar de pedir solo cosas y empezar a pedir transformación, de dejar de buscar alivio inmediato y empezar a rogar por un corazón entendido. Porque un corazón que escucha a Dios, que discierne entre lo bueno y lo malo, que actúa con justicia, puede impactar generaciones, transformar ambientes, traer consuelo, restaurar lo que está roto y reflejar al Dios que lo llamó. Esta parte del estudio es más que una reflexión, es una invitación a orar diferente, a clamar con intención eterna, a dejar de buscar lo que el mundo desea y comenzar a pedir lo que Dios desea darnos. El relato de Primera de Reyes 3 no es solo un testimonio histórico del inicio
del reinado de Salomón. Es una declaración eterna sobre lo que realmente importa en la vida de un creyente, la sabiduría que viene de lo alto. En este capítulo vemos a un joven que comienza su gobierno reconociendo que no sabe gobernar. Un rey que, en lugar de confiar en su posición, en su linaje o en su fuerza, se postra espiritualmente y pide ayuda. No pide lo que el mundo persigue, pide lo que el reino necesita, y eso lo cambia todo. Lo que ocurrió aquella noche en Gabaón no fue un evento aislado, fue una intersección entre la eternidad y el tiempo, entre la soberanía de Dios y la fragilidad humana. Dios le dice a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Pero lo que realmente le estaba ofreciendo era una oportunidad para revelar qué gobernaba su corazón. Y Salomón eligió la sabiduría, eligió ver como Dios ve, juzgar como Dios juzga, escuchar como Dios escucha, decidir como Dios decide. Este momento marcó no solo el destino de un rey, sino el principio de un modelo espiritual para todo hijo de Dios. Porque vivir gobernado por la sabiduría de Dios no es un privilegio exclusivo de los reyes, es una necesidad urgente para todos los que desean caminar con propósito. En un mundo dominado por la prisa, por la superficialidad, por la apariencia, la sabiduría divina se ha vuelto escasa, pero nunca ha dejado de estar disponible. Dios sigue ofreciendo sabiduría a los que la buscan con sinceridad. Salomón recibió más de lo que pidió porque pidió con un corazón correcto. Y esa es la clave. La sabiduría no se mide por cuántos libros leímos, sino por cuánto nos rendimos. No se define por cuántas respuestas tenemos, sino por cuánta dependencia mostramos hacia Dios. Una vida gobernada por la sabiduría divina es una vida donde cada decisión, cada palabra, cada paso es guiado no por el instinto humano, sino por la voz del cielo. Cuando esa sabiduría se manifiesta como ocurrió con Salomón, los demás lo notan. El pueblo de Israel no se asombró por sus riquezas, ni por sus vestidos reales, ni por su linaje. Lo que les impactó fue cómo juzgó con sabiduría. Vieron que en él había una sabiduría que no podía venir del hombre, sino de Dios. Y eso generó temor reverente, respeto, honra. Porque cuando alguien camina en verdadera sabiduría, glorifica al Dios que lo guía. Hoy, esta misma sabiduría está al alcance de quienes la deseen con la misma pureza de corazón. Dios sigue buscando hombres y mujeres que no le pidan lo superficial, sino lo esencial, que no le pidan solo soluciones, sino dirección, que no le pidan solo resultados, sino discernimiento, que quieran vivir vidas no brillantes a los ojos del mundo, sino alineadas a los ojos del cielo. Una vida gobernada por la sabiduría de Dios es firme en la tormenta, justa en la dificultad, sensible en la decisión, valiente en la verdad y misericordiosa en el juicio. No se deja llevar por la presión, ni por la cultura, ni por las voces cambiantes del mundo. Se deja guiar por la palabra, por la oración, por la comunión íntima con Dios. Salomón fue conocido como el hombre más sabio de su tiempo, pero lo que lo convirtió en tal no fue su herencia real ni su intelecto brillante. Fue su oración en Gabaón, su humildad en el altar, su disposición a reconocer que, sin Dios no sabía cómo entrar ni salir. Ese es el punto de partida para todo el que desee vivir gobernado por la sabiduría de lo alto, reconocer la necesidad y rendirse al que todo lo sabe. La invitación hoy sigue siendo la misma. Dios nos dice, pide, y la decisión sigue siendo nuestra. ¿Pediremos lo urgente o lo eterno, lo que alivia o lo que transforma, lo que brilla o lo que permanece? Una vida gobernada por la sabiduría de Dios no será siempre la más rápida, ni la más reconocida, ni la más celebrada, pero sí será la más firme, la más justa, la más llena de propósito y la más protegida por el favor del cielo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe.
Get Popeye's Scary Good Freddy Fazbear Box with garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Or try the deluxe box with the Cupcake Cup and a 20-ounce drink and see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. From writer-director Ryan Johnson. The Holy Grail. A perfectly impossible crime. Wake Up Dead Man has critics singing its praises. God help me. Anything else? It's a deliciously entertaining mystery. That's nice. It's certified fresh. It's a miracle. Okay, you're freaking me out now. It's the best Knives Out movie yet. This case is solvable, right? Oh, you'll see. It's fun. Wake Up Dead Man, a Knives Out mystery starring Daniel Craig. Now playing in select theaters on Netflix December 12th. Rated PG-13. Everyone wants the Emirates NBA Cup. And things are heating up. 30 teams started. Bang! But only 8 have advanced to the single elimination knockout rounds. To survive, they'll have to be hungry, relentless, ruthless. Are you kidding me? They all want the cup, but only one team can claim it. Who will capture the cup? Emirates NBA Cup knockout rounds begin December 9th on Prime. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.